Mi nombre es Carmen Torres, tengo 38 años, y durante los últimos 5 años he mantenido el perfil más bajo posible en el mundo inmobiliario. Para todos los efectos, soy un agente de bienes raíces que trabaja desde una pequeña oficina en la colonia Roma Norte, vendiendo departamentos de clase media y algunas casas familiares. Lo que nadie sabe, ni siquiera mi familia, es que también soy la propietaria de Inversiones Torres, una de las desarrolladoras inmobiliarias más influyentes de México. La ironía no se me escapa. Mi ex socio, Roberto Mendoza, piensa que soy una fracasada que apenas puede pagar la renta de su oficinita. Si supiera que el edificio donde tiene su lujosa sede corporativa me pertenece, tal vez no habría sido tan cruel durante todos estos años. Esta mañana llegué temprano a mi oficina, como siempre. La luz del sol se filtraba a través de las persianas baratas que había instalado deliberadamente para mantener las apariencias. Mi asistente, Lucía, una chica brillante de 25 años que estudiaba arquitectura por las noches, estaba revisando los correos. Carmen, llegó la invitación oficial para la subasta de hoy, me dijo entregándome un sobre color crema con el logo de Mendoza y Asociados. ¿Segura que quieres ir? Ya sabes cómo se pone Roberto cuando te ve. Sonreí mientras abría la invitación. Era para la subasta de una torre comercial en Polanco, un proyecto que había estado siguiendo discretamente durante meses. Roberto había apostado toda su reputación en conseguir esa propiedad, sin saber que yo tenía otros planes. Claro que voy, Lucía. Después de todo, soy una agente de bienes raíces. Es mi deber profesional mantenerme informada del mercado. Lo que Lucía no sabía era que había estado esperando este momento durante 5 años. 5 años desde que Roberto me traicionó, robó mis clientes más importantes y me dejó prácticamente en la ruina. O eso creyó él. Flashback a hace 5 años. Carmen, tienes que entender, Roberto me había dicho mientras empacaba sus cosas de nuestra oficina compartida. Los inversionistas grandes necesitan trabajar con alguien que tenga la estatura para manejar proyectos de esa magnitud. Tú eres muy buena con las casitas familiares, pero esto es liga mayor. Había pasado 3 años trabajando día y noche para construir nuestra sociedad. Yo aportaba el conocimiento del mercado, las conexiones con desarrolladores pequeños, la visión para identificar propiedades con potencial. Roberto aportaba su carisma y sus contactos en familias adineradas. Los Villanueva decidieron trabajar solo conmigo, continuó, refiriéndose a nuestros clientes más lucrativos. Igual que los Sánchez y los Herrera. Lo siento, Carmen, pero no puedo mantener una sociedad que me está limitando. Me quedé sentada en mi escritorio, viendo cómo se llevaba no solo la mitad de la empresa, sino el 80% de nuestros ingresos. Los contratos que firmamos. Los contratos protegen los activos tangibles. Los clientes son libres de elegir con quién trabajar. Su sonrisa era la de alguien que había planeado esta traición durante meses. Esa noche lloré. Lloré por la sociedad perdida, por los años de trabajo, por la humillación. Pero al día siguiente me levanté y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fin del flashback. Me vestí con mi ropa habitual para estos eventos, un traje negro sencillo de Liverpool, zapatos cómodos y mi bolsa de piel sintética. La imagen perfecta de una agente de bienes raíces de clase media que apenas puede permitirse asistir a estos eventos exclusivos. El Hotel St. Regis estaba lleno de los inversionistas más importantes de la ciudad. Roberto había montado todo un espectáculo para esta subasta, queriendo demostrar su poder en el mercado inmobiliario de lujo. Vi cómo recibía a los invitados con su traje de diseñador y su Rolex, presumiendo su éxito como si hubiera nacido con él. Carmen me saludó cuando me acerqué a registrarme. Su tono era el mismo condescendiente de siempre. ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Vienes como espectadora o realmente planeas participar? Vengo como profesional del sector, respondí tranquilamente. Siempre es interesante observar cómo funciona el mercado de lujo. Roberto soltó una carcajada que hizo que varias personas voltearan. ¡Ay, Carmen! Sigue soñando en grande. Esta subasta es para inversores serios, no para agentes de bienes raíces de barrio. Sus palabras fueron como una bofetada, pero mantuve mi expresión serena. Durante 5 años había esperado este momento, y no iba a dejarlo pasar por una reacción emocional. Roberto, intervino una voz familiar. Era Alejandro Villanueva, el mismo cliente que Roberto me había robado años atrás.
No sabía que Carmen estaría aquí. ¿Sigues trabajando en la Roma Norte? Sí, don Alejandro. Tengo mi oficina ahí. No mentí, técnicamente sí tenía una oficina en la Roma Norte. Roberto puso su mano sobre el hombro de Alejandro en un gesto posesivo. Carmen maneja ventas residenciales pequeñas. Nada que ver con lo que nosotros manejamos aquí. Por supuesto, murmuré, dirigiéndome hacia el salón principal. El salón estaba decorado con elegancia, con hileras de sillas tapizadas en terciopelo burdeos y una tarima donde el subastador ya preparaba sus documentos. Reconocí a la mayoría de los asistentes, desarrolladores importantes, inversionistas extranjeros, herederos de familias adineradas. Todos con la confianza que da el dinero generacional. Me senté en la parte trasera, como había hecho en docenas de estos eventos durante los últimos años. Era mi método: observar, aprender, mantenerme invisible hasta el momento perfecto. Damas y caballeros, anunció el subastador, un hombre mayor con acento español que había dirigido las subastas más importantes de la ciudad durante décadas. Bienvenidos a esta subasta extraordinaria. Hoy ofrecemos algunas de las propiedades comerciales más codiciadas de la Ciudad de México. Las primeras propiedades se subastaron sin sorpresas. Roberto pujó agresivamente por un edificio en La Condesa, superando a otros inversores con la confianza de quien tiene el respaldo financiero asegurado. Lo vi sonreír con satisfacción cuando el martillo cayó a su favor. La siguiente propiedad, continuó el subastador, es verdaderamente especial. La Torre Ejecutiva Polanco, 40 pisos de oficinas premium, con una ocupación del 95% y rentas estabilizadas. La puja inicial es de 250 millones de pesos. Escuché murmullos de aprobación alrededor del salón. Era la propiedad estrella de la subasta, y Roberto había hecho saber a todos que sería suya. Antes de comenzar, añadió el subastador consultando sus notas, debo informar que esta propiedad pertenece a Inversiones Torres, representada aquí por su propietaria. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir docenas de ojos buscando por el salón, tratando de identificar quién era la misteriosa propietaria de una de las empresas más poderosas del sector. Me levanté lentamente de mi asiento en la parte trasera. Soy Carmen Torres, propietaria de Inversiones Torres. El sonido de una copa cayendo al suelo rompió el silencio. Roberto se había puesto pálido, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Disculpe, dijo Alejandro Villanueva desde su asiento en primera fila. ¿Carmen Torres? La Carmen Torres que desarrolló el complejo residencial más exitoso de Santa Fe el año pasado. La misma, respondí caminando hacia el frente del salón. También desarrollé el centro comercial Roma Plaza y las torres ejecutivas del Valle. Los murmullos llenaron el salón. Roberto intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responderle. Imposible, murmuró. Tú trabajas desde una oficinita en la Roma Norte. Así es, confirmé llegando al frente del salón. Inversiones Torres mantiene oficinas ejecutivas en Polanco, pero prefiero trabajar desde una oficina más modesta. Me permite mantener contacto con el mercado real. El subastador, claramente disfrutando del drama, continuó. Como propietaria, la señora Torres tiene el derecho de retirar la propiedad de la subasta en cualquier momento. No, dije tomando el micrófono. Quiero que la subasta continúe. Pero tengo algo que decir primero. Busqué a Roberto con la mirada. Su rostro había pasado del shock a una mezcla de terror y comprensión. Hace 5 años, mi ex socio Roberto Mendoza decidió que yo no tenía la estatura para manejar clientes importantes. Se llevó nuestros mejores contratos y me dejó, según él, donde pertenecía, vendiendo casitas familiares. Los asistentes seguían cada palabra. Roberto intentó interrumpir, pero el subastador le hizo una seña para que permaneciera sentado. Lo que Roberto no sabía, continué, es que esos clientes que me robó eran solo una pequeña parte de mi negocio. Mientras él se enfocaba en impresionar a 3 familias ricas, yo estaba construyendo una empresa que ahora vale más de 2.000 millones de pesos. Alejandro Villanueva se levantó de golpe. Espere un momento. Usted es la propietaria del edificio donde Roberto tiene su oficina. Sonreí. Torre Ejecutiva San Ángel. Lo compré hace 4 años. Roberto ha estado pagando renta a la empresa que él creía que había destruido. El rostro de Roberto se desplomó.
Durante 4 años había estado presumiendo su lujosa oficina, sin saber que cada peso de renta iba directamente a mis cuentas. Pero eso no es todo, añadí. Roberto, ¿quieres contarles a todos sobre tu gran proyecto del año? El desarrollo residencial en Las Lomas que tienes programado para el próximo trimestre. Roberto palideció aún más. Carmen, no puedes. El terreno donde planeas construir me pertenece desde hace 2 años. Tu empresa ha estado promocionando un proyecto sobre una propiedad que no posees. El caos se desató en el salón. Los inversionistas que habían puesto dinero en el proyecto de Roberto comenzaron a hacer preguntas a gritos. Sus socios se acercaron exigiendo explicaciones. Señora Torres, intervino un hombre mayor que reconocí como el director de uno de los bancos más importantes de la ciudad. ¿Podríamos hablar después de la subasta? Estamos muy interesados en discutir oportunidades de financiamiento. Por supuesto, respondí entregando el micrófono de vuelta al subastador. Ahora, continuemos con la subasta de mi propiedad. Lo que siguió fue una guerra de pujas como pocas veces había visto. Sin la competencia de Roberto, que claramente no tenía el capital que había presumido, la torre ejecutiva Polanco se vendió por 380 millones de pesos, 130 millones más que el precio de reserva. Después de la subasta, mientras firmaba los documentos de venta, Roberto se acercó. Su traje de diseñador ya no lucía tan imponente, y su Rolex parecía menos brillante bajo las luces del hotel. Carmen, necesitamos hablar. Creo que ya hablamos suficiente hace 5 años, respondí sin levantar la vista de los contratos. Por favor. Mis inversionistas están furiosos. El proyecto de Las Lomas, si no puedo conseguir ese terreno, mi empresa se va a la bancarrota. Terminé de firmar y levanté la vista. ¿Sabes qué es lo más curioso, Roberto? Durante 5 años has estado contándole a todo el mundo que yo era una fracasada. Que habías tenido razón en deshacerte de mí porque yo no tenía visión para los negocios grandes. Lo sé, me equivoqué. Pero podemos trabajar juntos otra vez. Como socios. Me levanté y guardé mis documentos en mi bolsa de piel sintética. Hay una diferencia fundamental entre nosotros, Roberto. Tú construiste tu reputación sobre la base de robarte el trabajo de otros y presumir éxitos que no eran tuyos. Yo construí un imperio manteniéndome callada y trabajando. ¿Qué quieres que haga? Que me disculpe públicamente. No quiero que hagas nada. Ya hiciste suficiente. Me dirigí hacia la salida, pero me detuve una última vez. Ah, y Roberto. El contrato de renta de tu oficina vence el próximo mes. Inversiones Torres ha decidido no renovar. Tienes 30 días para desalojar. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La noticia de mi verdadera identidad se extendió rápidamente por el sector inmobiliario. Inversionistas que nunca me habían dirigido la palabra comenzaron a buscarme para participar en mis proyectos. Alejandro Villanueva me visitó en mi oficina de la Roma Norte la semana siguiente a la subasta. Carmen, quiero disculparme. Roberto nos convenció de que usted no tenía la experiencia necesaria para manejar nuestras inversiones. No se preocupe, don Alejandro. Al final, todo salió como tenía que salir. ¿Estaría interesada en manejar la cartera inmobiliaria de mi familia? Roberto nos ha metido en algunos proyectos muy riesgosos. Sonreí mirando por la ventana de mi pequeña oficina. Afuera, los trabajadores comenzaban la construcción de otro de mis desarrollos. Claro, pero con una condición. Seguiré trabajando desde esta oficina. Me gusta mantener los pies en la tierra. Roberto intentó salvar su empresa durante varios meses, pero el daño ya estaba hecho. Sus inversionistas perdieron la confianza, sus proyectos se cancelaron uno tras otro, y finalmente tuvo que declararse en quiebra. Lo vi por última vez hace 6 meses, trabajando como vendedor en una agencia inmobiliaria pequeña en la Colonia del Valle. Ironía pura, él terminó exactamente donde había predicho que yo estaría. Hoy, mientras reviso los planos de mi nuevo proyecto en Polanco desde mi oficina en la Roma Norte, reflexiono sobre las lecciones aprendidas. El éxito real no necesita presumirse, el poder verdadero no necesita anunciarse, y la mejor venganza es simplemente ser exitoso mientras otros asumen que has fracasado. Mi teléfono suena. Es Lucía, quien ahora dirige la división de arquitectura de Inversiones Torres. Carmen, llegó otra invitación de subasta. ¿Quieres que confirme tu asistencia?
Por supuesto, respondo sonriendo. Después de todo, soy una agente de bienes raíces. Es mi deber profesional mantenerme informada del mercado. Algunas cosas nunca cambian. Y otras, cambian exactamente como deben cambiar.